Buenos días, les damos la bienvenida a este día tan especial, tan esperado por cada uno de nosotros. Vamos a empezar este culto y lo primero que vamos a hacer es que vamos a orar dándole gracias al Señor. Oremos todos juntos, tomen una posición de oración. Hoy estamos transmitiendo aquí en Bogotá, Colombia, y estamos con el culto unido en Boyacá, Villa de Leyva y Tunja. Vamos a orar y vamos a empezar este culto. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque tú nos permites vivir un día más, Señor, donde podemos contemplar la hermosura de tu santidad, donde podemos alabarte, bendecirte, donde podemos, Señor, rendir toda nuestra vida a ti, Padre. Bueno, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en medio de tu iglesia, que seas tú, Señor, en medio de nosotros y que tu nombre sea levantado en alto, Señor. Te damos muchísimas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora les voy a pedir que ustedes se pongan sobre sus pies. Vamos a empezar este culto del día de hoy. Entonces, por favor, tomen una posición de reverencia delante del Señor y vamos a iniciar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros estamos congregados en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, ahora en este momento nosotros estamos aquí como tu iglesia, Señor, para rendirte este culto, Señor, el cual hemos preparado con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Lo hemos preparado, Señor, para glorificar tu nombre, para reconocer que tú eres nuestro Dios y que no hay un Dios como tú, Padre. Señor, yo te pido por cada persona que se conecta a través de la internet, que se conecta para rendir este culto con nosotros, Señor, como iglesia. Te pido que tú te glorifiques, Señor, en medio de tu congregación, de tu iglesia santa, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de los aires de este lugar y que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, Señor. También queremos proclamar que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y hoy celebramos ese pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, Señor, en todo lo que hagamos hoy, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que nosotros hemos pecado, que no nos hemos portado de la manera que debiéramos, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado, Señor, de diversas maneras. Pero hoy, Señor, nosotros nos acercamos ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Señor, nosotros creemos lo que dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y hoy nos presentamos, Señor, ante ti, gracias a Jesús, a que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nos limpió de todo pecado y nos hizo aceptos ante el Padre. Y en esa libertad, Señor, que tú nos has dado, es que nosotros venimos, Señor, a levantar nuestras manos, a estar delante de ti, Señor, como si jamás hubiéramos pecado. Y hoy queremos honrar tu nombre, Señor, hoy queremos bendecirte. Y hoy queremos, por medio de los cánticos, de las oraciones, proclamarte, Señor, expresarte desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro agradecimiento y nuestro amor hacia ti. Señor, hoy oramos esa oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora que nosotros le hemos dicho al Señor que Él nos ha perdonado, ahora que nosotros hemos creído en el perdón de los pecados, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nosotros podemos acercarnos con toda confianza y cantar al Señor expresándole así
cuánto le amamos. Yo le invito para que usted alabe al Señor de todo su corazón y que lo haga convencido de que Dios nos recibe como olor fragante delante de Él. Alabemos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, hoy ese día tan esperado, en que venimos a reunirnos en la casa de Dios. Gracias, Señor. Celestial, tú eres santo, Señor. Padre, tantas veces, Señor, nosotros padecemos situaciones, angustias, tribulaciones, situaciones en nuestra vida diaria. Somos muchas veces atacados por el enemigo. Solamente hay un recurso, solamente hay un camino, Señor. Buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el único, Señor, en quien nosotros encontramos salvación, Padre Celestial. Tú eres el Rey, Padre, y sabemos que delante de ti y bajo tu manto, Señor, en tu presencia
vamos a estar protegidos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú siempre contestas nuestras oraciones y nos libras de las manos del maligno, Señor. Gracias, amado. Señor, mira dónde me han traído por causa de mi amor a ti. En este foso me han tirado, Señor. Es que no pueden entender que tú eres real y no hay nadie como tú, Señor. Mira dónde me han traído por causa de mi amor a ti. En este foso me han tirado, Señor. Es que no pueden entender que tú eres real y no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero de eso yo no temo, porque yo sé que he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado está. Que venga el león con todos sus soy más que un vencedor. Señor, mira dónde me han traído por causa de mi amor a ti. En este foso me han tirado, Señor. Es que no pueden entender que tú eres real y no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso yo no temo, porque yo sé quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Yo soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado está. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, soy más que un vencedor, pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado está. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Somos más que vencedores en Cristo. Gracias, Señor. Señor, queremos más de ti, Señor, y habitar todos los días de nuestra vida en tu presencia, Señor, porque tú, Señor, abriste ese velo y abriste el camino, Señor, para nosotros estar donde tú estás, Señor, Padre. Yo
menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Santo eres tú, poderoso eres tú. Gracias, Dios. Al estar en tu presencia y en tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro
santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué hermoso es poder expresarle al Señor cuánto le amamos y cuánto le anhelamos. Bueno, cada domingo tenemos un salmo que tiene directa concordancia con la prédica. Para hoy tenemos el Salmo 34. Entonces yo le voy a invitar para que usted busque en su Biblia el Salmo 34 y juntos podamos leer la palabra del Señor. Salmo 34. Dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Bueno, bendecimos el nombre del Señor, y ahora vamos a tener una oración muy especial. El Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Rubí Alba y me gozo mucho de poder acompañarlos el día de hoy.
Estamos unidos hoy con la iglesia Piedra Viva aquí en Bogotá y iglesia Piedras Vivas de nuestros hermanos en Boyacá, en Tunja, Villa de Leyva, con los que nos reunimos. Les mandamos un abrazo muy grande para todos y les voy a invitar a que tengamos el tiempo de la oración por la palabra y que estemos orando por aquellas personas que también ofrendan a este ministerio, al ministerio de los pastores Alejandro y Pilar Cuervo, y oramos que el Señor siga extendiendo su reino a través de esta labor que se está haciendo, predicando la palabra del Señor donde el Señor nos llame. Entonces les invito a que me acompañen en oración y que estemos juntos con todo el corazón disponiéndonos para que la palabra que el día de hoy nos va a estar siendo enseñada, pues la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí en la iglesia de Bogotá. Gracias por nuestros hermanos, gracias te doy por los pastores María del Pilar y Alejandro que están encargados de esta obra aquí, que tú les has llamado, Señor, a ministrar a estas ovejas. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas en gran manera. Glorifícate, Señor, en este ministerio. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor, que tú pongas tu paz, Señor, en este lugar, Señor amado, que la obra, Señor, sea también reconocida, Señor amado. Oramos por todos aquellos agradeciendo, Señor, infinitamente por los que están proveyendo para que el reino de los cielos se siga extendiendo y siga siendo predicado a todas las naciones. Yo te doy gracias por estos medios virtuales por medio de los cuales nos podemos reunir. La iglesia tuya no va a parar, no vamos a parar de predicar el evangelio, Señor, y por eso pedimos que tú ministres, Señor, la obra de las manos de aquellos, Señor, que están aportando, Señor, con sus recursos para que la obra de Cristo sea enaltecida, para que la obra de Cristo sea conocida a todas las naciones, Señor. Bendice, Señor, a los empresarios, bendice a los que tienen sus negocios. En el nombre de Jesús, no importa, Señor, cuán terribles sean las noticias que escuchemos, que tus hijos, Señor, que dan de sus recursos sean prosperados al 100 por 1 como tú lo prometes en tu palabra. Bendecimos a nuestros hermanos de aquí de Bogotá, los de Boyacá, todos ellos, Señor amado, porque tú has hecho posible que grandes cosas se hagan. Gracias a su colaboración, gracias a todo lo que ellos han aportado. Yo te doy gracias y te ruego, Señor amado, también que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Que realmente tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga la obra para la cual tú la has enviado, que es dar vida y vida en abundancia, Señor. Yo te pido por el predicador para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que dé a conocer tu santa palabra como tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos la has mostrado por las Escrituras, Señor amado. Que nosotros también seamos obedientes a tu voz, Señor Jesús. Que no seamos solo oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy tenemos un predicador invitado. Le damos la bienvenida al pastor Pablo Murillo de la iglesia de Tunja. Entonces, bienvenido, hermano. Gracias. Y le invito a mi esposo para que oremos por el pastor el día de hoy. Bienvenido. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por el privilegio de reunirnos como tu iglesia, Señor. Somos iglesia en todo lugar, Padre, y bendecimos la vida de Pablo y Rubí, este varón y esta mujer que tú has puesto, Señor, para guiar a redil a tu rebaño, Señor. Bendícelo y úsalo conforme a tu voluntad, Señor. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, de nuevo aquí en Bogotá, hacía tiempo que no veníamos a Bogotá. Hoy pues tenemos el honor de poder estar
compartiendo con nuestros hermanos aquí en esta ciudad. Yo pensando, ¿no? Como en el tiempo de Jesús, cuando se quedan los testigos, pues Pablo empieza a escribir a las iglesias que él ha visitado. Y yo decía, si yo tuviera que escribir una carta, no, hoy en día no funcionan las cartas porque para eso está el WhatsApp, pero si yo tuviera la primera carta que yo escribiría sería la carta de Pablo a los piedraloicenses en la ciudad de Bogotá, y el saludo a Alejandro y a Pilar. Los piedreros. Gracia y paz del Señor, ¿no? Así funcionaba en ese tiempo. Nos escribían los hermanos. Pilar y Alejandro son unos consiervos nuestros con los que hemos trasegado ya bastantes años en la vida de fe y hemos descubierto algunas cosas. Bueno, nos hemos edificado, nos hemos apoyado, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos estado en contacto. Creo que eso es lo hermoso de la vida de fe, ¿no? De poder experimentar que hay hermanos que están apoyándonos, no hay una división, la iglesia es una sola. Ahorita Alejandro está orando en ese sentido, no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, en el cual cada integrante es una parte fundamental y Cristo es la cabeza. Si no, vamos a la palabra. Hoy ya he cambiado como 3 veces esta práctica. Hoy estamos en Lucas capítulo 19, voy a invitar a que vaya a Lucas capítulo 19 y vamos a leer versículo 1 hasta el 10. Y vamos a estar hablando un poco de... Yo siempre en Villa de Leyva, cuando predicamos, hablo mucho de Zaqueo, pero no hemos venido a esa porción, ¿no? Siempre cito a Zaqueo en las prédicas porque Zaqueo es una persona muy especial para nuestro entendimiento. Y en estos días pues vi algo en él que nunca había visto, ¿no? Y esa es la virtud de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No es igual, ¿no? Pues, ¿cuántas veces habrá escuchado usted sermones de Zaqueo? Yo mismo he escuchado muchas reflexiones acerca de Zaqueo, pero cada vez que uno se acerca habla de una manera particular. Yo espero que hoy le hable de manera particular a su espíritu y usted pueda hoy ser edificado en la fe. Entonces vamos a Lucas capítulo 19. Si se acostumbra a ponerse de pie para leer la palabra, pues puede hacerlo y me acompañen en la lectura. Dice así, Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar. Yo voy a pedir que usted en esta mañana pida para que esta palabra sea vida. ¿Qué significa eso? Pues que realmente produzca en usted un cambio sustancial que es de adentro hacia afuera, ¿no? Es una palabra como el cajón que se dice siempre, ¿no? Que el cambio es de adentro hacia afuera, pero no es simplemente una frase de cajón, sino que realmente su espíritu, cuando es transformado por la palabra, produce en usted evidentemente un cambio eterno, ¿no? Y vamos a analizar esta porción que es tan impresionante en cuanto al contenido, ¿no? Porque parece una narración muy sencilla, pero espiritualmente tiene un contenido muy alto. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros nos presentamos nuevamente delante de ti, dándote gracias por el privilegio de participar de tu obra. Señor, entendemos que es un privilegio poder participar de la obra que tu Hijo empezó. Entonces nosotros en esta mañana
gozosos, rindiendo fiesta, Señor. Este tiempo es una fiesta para ti, porque nos gozamos de estar en tu presencia, de estar reunidos, de servirte, Señor, y de ser transformados cada día por tu palabra. Obra con poder, Señor, que esta palabra sea fe en nosotros, que es nuestra única forma de justificación delante del Padre. Obra con poder, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Obra en todos los que han pedido por sanidad, que seas tú obrando, quitando toda dolencia, porque tú lo prometiste, Señor, que tú llevarías todas nuestras dolencias, nuestros dolores, la paz, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Entonces lleva todo, toda dolencia, toda enfermedad, también lo prometiste, por tu llaga fuimos nosotros curados. Entonces en esta mañana sea sano, reciba esta palabra, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Y reprende toda obra de Satanás, Señor, toda obra del enemigo que impida, Señor, que esta palabra corra, Señor, que las transmisiones funcionen perfectamente, Señor. Reprende todo espíritu que quiere dañar, menoscabar la fe de mis hermanos. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Nosotros, cuando venimos a la palabra, pues como les decía ahorita, a veces a mí me da tan duro esto que la palabra sea tan viva y tan eficaz, porque en mi cabeza empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Por ahí mandé un video de lo que sucedía en mi cabeza a veces cuando había tanta información. Voy a tratar de poner en orden esto para poder hacer la reflexión. Antes de entrar a la reflexión, pues le quería contar que en 1863, Abraham Lincoln, en la enmienda número 13ª, estableció o proclamó la emancipación o la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Es que hasta ese tiempo había una clase o un tipo de personas que se consideraban esclavas y otros que se podían considerar como los amos de estos esclavos. Y en algunos estados eso empezó como gradualmente a extenderse, ¿no? Que se estableció como ley que ya no podía existir la esclavitud. Y fíjense que inmediatamente se proclama esta ley, apareció una ley que se llama la ley Jim Crow. Esa ley era para mantener la segregación de los blancos sobre los negros. Y es más, por mucho tiempo se tuvo esto en secreto, ¿no? Que era una ley. Es que imagínense, en ese tiempo no es como ahora que usted escribe algo en WhatsApp y eso se vuelve viral y en cuestión de minutos ya lo han leído miles de personas, millones de personas. En ese tiempo no era así, ¿no? Entonces habían estados donde todavía no se sabía que ya se había decretado la libertad. Entonces muchos de los amos lo que hacían era quedarse callados y mantener a los hombres que trabajaban para ellos en esclavitud. Hasta que empieza a irse propagando esto, entonces aparece otra ley que quiere como someterlos otra vez. Entonces esa ley lo que hacía era establecer puestos del gobierno, trabajos importantes solamente para los blancos. Y dentro de esa ley pues se encontraba que los hombres afrodescendientes o negros no podían votar o no podían mezclarse con los blancos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy quiero enfocarme en algo que es muy importante, y es entender la libertad a la que nosotros fuimos llamados, ¿no? La semana pasada yo hablaba un poco de que el mayor problema de esto es no entender que alguien está bajo esclavitud, ¿no? Y aquí Jesús, el Señor, entra a una ciudad que se llama Jericó. Jericó es muy cerca a Jerusalén. Él entra porque él está haciendo una correría por todo Galilea. En este momento está por la zona de Judea. Entra a Jericó y sucede algo con un hombre, ¿no? Y es muy particular porque Lucas se enfoca mucho en lo que sucedió con este hombre, ¿no? Este hombre que se llamaba Zaqueo, ¿no? Y nos dice quién era Zaqueo. Pues sucedió algo que Jesús hizo con él, que es lo que hará que nosotros reflexionemos hoy en esta palabra. Lo primero es, ¿quién era Zaqueo? Pues dice que Zaqueo era un hombre que era malo, que era recaudador de impuestos y que era bajito, ¿no? Está dando Lucas todas estas particularidades de Zaqueo. Pero algo que es muy importante es saber qué significa el nombre Zaqueo. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó qué significa Zaqueo. ¿No?
todos los nombres tienen una raíz que significa algo. Y esa palabra, ese nombre Zaqueo significa puro o inocente, ¿no? Entonces imagínense que alguien se llame puro y sea recaudador de impuestos. Pues es que para nosotros a veces no es muy claro qué significaba en el tiempo de Jesús ser llamado publicano o recaudador de impuestos. Era como una persona de las más despreciadas dentro de esta región, porque aunque eran personas del pueblo de Dios, podría ser judío o israelita, estos hombres trabajaban para Roma. En este momento, en el tiempo de la venida de Jesús, ellos están sometidos bajo un gobierno, el gobierno es el gobierno romano. Y esta mañana, por ejemplo, estamos hablando de la fiesta de Hanukkah. No, es que me prestó una Biblia a mi cuñada, y en la Biblia de ella está el libro de los Macabeos. Y le decía, ese libro debería estar en la Biblia cristiana, en la Reina Valera, en las traducciones cristianas, porque el libro de los Macabeos está hablando de la emancipación que hicieron ellos de los griegos, ¿no? Que los griegos los tenían sometidos, empezaron a helenizar, ¿no? Cuando se habla de helenizar es meter ese pensamiento griego dentro del pensamiento de este pueblo que era tan juicioso en rendir el culto a Dios y guardar la ley de Dios. Entonces ellos se levantan, se levantan en armas. Un hombre llamado Judas Macabeo y su papá, bueno, ofendidos porque ellos quieren meter sus dioses al templo, inclusive meten una imagen de Zeus, bueno, y se levantan, sin ser guerreros, se levantaron y vencieron a los griegos y se quitaron ese yugo. Eso fue 200 años, y de ahí parte una fiesta llamada fiesta de Hanukkah, que se llama la fiesta de las luces, que es una fiesta muy bonita que por demás Jesús celebró cuando vino a Jerusalén. Y después, 200 años, caen otra vez en el cautiverio de los romanos, ¿no? Y bajo ese cautiverio, pues imagínese, usted siendo cautivo, pues trabajar para ese imperio que lo tiene usted sublevado, que lo tiene subyugado, pues es una ofensa. Y si aparte por ahí derecho, usted es ladrón y quiere quitarle a los de su pueblo, pues eso era lo que era un recaudador de impuestos. Entonces Jesús va pasando, ¿no? Entonces fíjese, algo particular que va a pasar con este hombre, y es que este hombre es odiado por el pueblo de Dios, por lo que estamos diciendo. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que sería la relación de él, por ejemplo, con el sacerdocio, o con el Sanedrín, o con la gente? Bueno, con el Sanedrín, yo creo que era más acorde, porque entre el Sanedrín en el Sanedrín habían unos que se llaman saduceos, que eran como un partido político religioso. Entonces ellos también hacían por ahí sus jugadas. Entonces, por ese lado no, pero de pronto con los fariseos, con los que eran como apegados de la ley, pues no. Y lo vemos en la anotación que hace Lucas cuando dice que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, ellos empezaron a murmurar porque Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿no? Entonces eso rompe, algo que a mí me fascina del Señor, es que hace cosas inesperadas, hace algo que es todo lo contrario a lo que uno esperaría religiosamente que hiciera una persona enviada de Dios. Por eso hay que prestar tanta atención a lo que Jesús está haciendo. Entonces, obviamente, la relación con los representantes religiosos de Dios en la tierra no era buena. Lo mismo que religiosamente, ¿cómo sería su relación con Dios? ¿Cómo se imaginan que sería la relación con Dios de Zaqueo? Es que para nosotros es un poco difícil a veces entender. En Villa de Leyva, nosotros hace como un mes estábamos hablando de cómo era el sistema educativo del pueblo de Israel. Y dentro del sistema educativo, su mayor anhelo es que en un momento determinado un rabino le dijera, sígueme, ¿no? A las personas que estudiaban la Torá, que estudiaban toda la escritura que hasta ese momento existía, y se volvían estudiosos. Había momentos en los que se determinaba si era apto de seguir o no ese camino de estudiar las escrituras. Y el punto culmen más alto es cuando un rabino le dice a alguien, oye, sígueme, porque veía atributos en la persona de que podría ser como él. Y no todos podían llegar a ese punto. Entonces había un punto en el que cuando no eran aptos para seguir este camino, los desechaban para que aprendieran el oficio de sus padres, ¿no?
Entonces, dentro de este concepto, el ser una persona sobresaliente dentro de Israel es una persona que conociera las escrituras, que lo pudieran llamar maestro, rabí, o que predicara de su conocimiento teológico. Zaqueo no era ese. O sea, no, él estaba enfocado en sus negocios, en hacer lo que él creía que era para lo cual había nacido. ¿No? Zaqueo creía, mire, hay un momento determinado. ¿Por qué digo esto? Porque es que él empieza a ser rechazado por todo el pueblo, no solamente por los religiosos, sino por el pueblo en general. ¿Qué pasa cuando una persona normalmente la rechaza? ¿No? Psicológicamente la persona se forma como un pensamiento, ¿cómo se llama lo que tienen los jóvenes cuando tienen como 14? Que son rebeldes. Un pensamiento rebelde, porque precisamente todo lo rechaza, ¿no? Usted se ha dado cuenta que cuando una persona la rechaza, es rebelde, no tiende a incumplir la ley más. No, pues mire a las personas que andan en la calle, que son mal llamados desechables, por ejemplo. ¿Cómo son? ¿Cómo son ellos? Pues ellos... ¿Qué pasa? Se cayó. ¿Cómo son estos hombres? Pues ellos tienen que rebuscarse en la basura. Apriétale acá. No, es que esto se cayó porque se soltó. Apriétale. Pero no es ahí. Bueno, dale. Pues son rebeldes por naturaleza, ¿no? Entonces, mire, algo que va a suceder es que hay un hombre que se llama Jesús, que Zaqueo ha escuchado, ¿no? Porque ya la fama de Jesús ha corrido por toda esta región. Y él anhela conocerlo. Y está en la multitud que él, siendo bajito, ¿no? Que Lucas nos dice que él era bajito, que siendo bajito le tocó subirse a un árbol para poder pasar a Jesús. Entonces cuando pasa Jesús, lo menos que él está esperando, ¿qué es? Pues que Jesús se fije en él. ¿No? Él no está esperando esto. Pero imagínense, mucha gente queriendo seguir a Jesús, tocarlo, bueno, escucharlo, esperar de él algo, y que él se fijara en Zaqueo, que está subido en un árbol. Entonces él lo mira y le dice estas palabras que acabamos de leer. Bueno, vamos, dice, porque dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿No? Entonces imagínese, traigámoslo a la actualidad. Supongamos que hay una persona. ¿Qué pasó? Sí. Es que se está rodando. Usted, imagínese que pasa una persona famosa, ¿no? Aquí en este sector donde estamos, que se llama Suba, pues hay una avenida grande, se llama la avenida Suba. Imagínese que por la avenida Suba está pasando, no sé, imaginamos a alguien que en este momento sea famoso. Brad Pitt, no sé, Egan Bernal, ¿no? Una persona famosa, no, pero alguien como que tenga mucho más alcance, ¿no? Un artista, un gobernante, o Messi, no sé. Messi, no el Mesías, sino Messi. Messi. No el Mesías. Entonces imagínense, todo el mundo sale a mirarlo, ¿no? Entonces uno lucha por quedar en los primeros puestos. Y entonces uno nomás con que pase y verlo, uno se queda contento, ¿no? Ay, mire, lo vi, ¿no? Y si le dio la mano, ay, qué emoción, me dio la mano. Pero imagínese que esta persona no solamente pase por ahí, sino que se detenga, lo mire y lo llame por su nombre. ¿No sería algo espectacular? ¿No se manifestaría en usted algo internamente? Pero no está pasando Messi, no está pasando Egan Bernal, no está pasando, ningún famoso. Está pasando el Rey de los Reyes, el Señor de todos los señores, Dios hecho hombre.
y se fijó en Zaqueo y lo llamó por su nombre. Y le dijo que había que hacer algo y que era necesario hacerlo. Era ir y posar en su casa. Por eso la reacción de él dice después, y cuando Jesús llegó al lugar le dijo, dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió con todo el gozo. Imagínense, ¿no? A toda prisa se bajó, en bombas, como dicen, se bajó, le hacían bomba a la camisa para correr a estar en el encuentro con Jesús. Pero mire que algo que sucede, no solamente es este evento, sino lo que produce ese encuentro en Zaqueo. Porque Zaqueo, ¿no? No nos da muchas luces me parece extraño que Lucas no nos dé más detalles de lo que sucede en el momento intermedio, ¿no? Porque Lucas es muy juicioso para contar las cosas. Pero lo que nos dice es lo que sucedió después de que Jesús había ido a su casa, ¿no? Y entre tanto, mire lo que va a suceder. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire, el mayor problema de la humanidad es pensar que no tienen necesidad de Jesús, ¿no? O que el merecimiento de encontrarse con Jesús es por su capacidad, o por lo que pueden llegar a ser, o por lo que hacen, ¿no? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de los fariseos, pues ellos se ofendían, era porque Jesús no le paraba mucha atención a ellos. Es más, cuando se encontraba con ellos terminaban en discusión con ellos, pero más bien se sentía más cómodo Jesús con los que se consideraban pecadores. Aunque nosotros ahora por la revelación de Pablo en Romanos 3, Romanos 6, sabemos que todos indefectiblemente somos pecadores. Pero en ese momento donde la ley tiene la mayor hegemonía, es que se mueven todos por el cumplimiento de la ley. Esa es su forma de justicia. Lo entendemos también porque Pablo nos revela diciendo que él en cuanto a la ley era irreprensible, pero que todo esto de la ley y todo lo que hacía por la religión lo tenía por basura por el conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces, después Lucas lo que nos narra es que cuando Jesús va y entra a la casa de Zaqueo, él, en medio de la reunión que tiene, dice, se pone de pie y dijo, ojo porque aquí vamos a ver una particularidad, y es lo que produce el encuentro con Jesús en las personas. Porque inmediatamente Jesús está, o Zaqueo está en la presencia de Jesús, sucede esto. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Será que ese hombre ha defraudado a alguien? Y cuando habla de defraudar, está hablando de robarle, le ha quitado a alguien. Y es que a veces uno dice, bueno, pero el dinero, no, es que en ese tiempo, por ejemplo, si alguien no tenía para pagar, el recaudador podía quitarle los hijos. Usted no tiene que pagar, entonces págame con sus hijos. Era de ese nivel, era una cosa terrible. Por eso, ser recaudador era una cosa que era algo muy horrible en ese tiempo. Entonces lo que hace Zaqueo, ¿qué hace que Zaqueo reaccione así? ¿No? Y ahí es donde, ese es el énfasis de la prédica. ¿Qué hizo que Zaqueo reaccionara de esa manera? Pues experimentó algo espiritual en su interior. Algo en su interior lo movió, lo conmovió, lo movió a actuar, lo obligó. Fíjate que cuando yo hablo obligó es cuando usted tiene algo que se le mueve. Por ejemplo, cuando usted está conociendo a alguien, cuando usted se enamora de alguien, ¿no? Esa sensación interna lo obliga, ¿entiendes a lo que yo me refiero cuando hablo de obligar? Lo impulsa, más bien, sería como la palabra, muy bien. Lo impulsa a actuar. En Zaqueo sucedió algo interior que lo impulsó a ponerse de pie, ¿no? Y actuar. Y retomando lo que hemos venido hablando acerca de la libertad, pues mire, la mayoría de las personas creen que son libres.
La mayoría de las personas, si usted le pregunta a una persona del común, ¿no? Puede ser cristiana, puede no ser cristiana. Usted para, como las encuestas que hacen en la calle, no lo para usted, le hace una encuesta. Si hiciéramos una encuesta y paráramos a la gente de la calle y le preguntáramos, ¿usted es libre? La gente dice sí. Bueno, la gente se considera libre. Claro, uno cree que es libre. Pero mire, muchas veces, Dios obrará con situaciones difíciles exteriores al hombre, como por ejemplo la enfermedad, las deudas, estar entusado, por ejemplo, ¿no? Esa es una situación también, ¿no? Hay gente que se suicida cuando tiene no sé si nos ven, creo que nos ven en Panamá también. Entusado es cuando uno tiene un mal de amores o una decepción amorosa. Eso es estar entusado, para que podamos entender. Esas situaciones externas que se presentan a veces en las personas, Dios a veces las utiliza como una forma de entendimiento de la cautividad espiritual que lleva internamente. O sea, una situación externa que le muestra lo que internamente está sucediendo por dentro de usted. Mire, a veces para que usted pueda experimentar la libertad debe haber cautiverio de algo. O si no, mire Israel. Estamos hablando de Israel que mire, y antes de los griegos ya habían habido otros cautiverios, ¿no? Por ejemplo, los del norte de Israel habían sido cautivos a Siria, después Judá fue cautivo a Babilonia, después vinieron los griegos. La otra semana estaremos hablando acerca de esa visión que tiene Daniel, creo que es Daniel 1 y 2, donde él ve estos reinos y el reinado de Jesús, pues de los cautiverios que han tenido ellos. Entonces, tenían que tener un cautiverio para experimentar la libertad. Cautiverio, libertad, cautiverio, libertad. Y vamos a ver por qué sucede así, ¿no? Porque no tuvieron un cautiverio bien terrible y después salir y experimentar la libertad. Pero desde que salieron de Egipto, experimentaban eso. Cautiverio, libertad, cautiverio, libertad. Entonces, ¿por qué sucede así? Pues que a veces Dios tiene que utilizar el cautiverio para mostrar la libertad. Y según la palabra de Dios, solo es posible experimentar la libertad por medio del conocimiento de la verdad. Y mire, Dios creó al hombre para que fuera libre. Dentro del propósito inicial de la creación de Dios es tener libertad. ¿Hasta qué horas tengo, Alejito? No sé cómo. Sí, no, es que es mejor que me dé una hora porque me dice. Y solo es posible experimentar, o sea, Dios crea al hombre para que sea libre, pero solo puede experimentar la libertad por medio del conocimiento de la verdad. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y entonces hay un problema, y es que, ¿hasta qué hora es? 11:45. ¿11:45? Luego no vamos a estar. Aquí son 2 horas. Y es que, ¿cuál es el problema? O podemos enfocarlo desde 2 partes. Uno es que usted puede creer que es libre. No. El problema está en estas 2 dimensiones. Creer que es libre o haber sido libre y acostumbrarse a la libertad. ¿No? Las 2 situaciones son difíciles. Porque usted puede haber experimentado la libertad y acostumbrarse. ¿Y qué es lo que pasa en cualquiera de los dos extremos? En cualquiera de los 2 extremos, lo que pasa en la persona es que pierde la perspectiva de lo que realmente es importante en su vida. Y ojo, no pierda de vista esto. Esto será lo que yo aspiraría que se llevara usted en su corazón. Que las personas, tanto las que están cautivas pero no saben, tanto como las que ya fueron libres pero que se acostumbraron a la libertad, las 2 pierden la perspectiva de lo que realmente es importante para su vida, de la prioridad de su vida. Hace 15 días yo estaba citando a Mark Twain, que utiliza una frase, que es que él dice que hay 2 fechas importantes en la vida de toda persona.
La primera es cuando nació y la segunda cuando determinó para qué había nacido, o cuando él encontró el propósito de su vida. Esas son las dos fechas. Entonces, de nuevo, si la persona es libre y se acostumbró, o la persona es cautiva y no sabe, cualquiera de las dos, se quedó solamente en que nació y se perdió de cuál era el propósito por el cual había nacido. ¿Entiende la dificultad? Entonces, esto hace que la persona empiece a preocuparse por las cosas que no son trascendentes. Empieza a aferrarse a las cosas que son de este mundo y no las que son realmente trascendentes. Porque, por ejemplo, dentro del pensamiento natural, digo yo, dentro del pensamiento natural es que usted no ha nacido de nuevo, o la persona no ha nacido de nuevo. Dentro de ese pensamiento natural, pues lo importante para él, o el propósito, será desarrollar, por ejemplo, una labor dentro de este mundo. Llegar a ser el mejor médico, ¿no? Llegar a tener un premio Nobel, ganarse el Tour de Francia, ¿no? Ser el mejor pesista del mundo. Ese como que es el propósito de él para su vida. Todo corre y todo rueda en torno a ese propósito y se desgastará para lograrlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, eso es normal en el caso del que no ha nacido de nuevo, pero el que ha nacido de nuevo y se acostumbró a la libertad y pierde la perspectiva, podría caer otra vez en ese pensamiento. ¿Qué es lo importante para usted? Si le podrían preguntar a un cristiano, ¿qué es lo más importante para usted? Pagar mi casa, salir de todas las deudas y ser feliz, por ejemplo, le podría decir. Y no estoy diciendo que eso esté mal, sino que perdió de vista la perspectiva de lo que Dios está esperando de él, ¿no? Y mire, ¿quién pone ese pensamiento en el creyente? En el mundo no. En el mundo el mundo está cegado. Entiende que por eso el Señor Jesús a veces dice, mire, en el mundo hay cosas que son normales, pero en la iglesia no debería ser así. Entonces, el enemigo, Satanás, Belcebú, Beliel, Satanás, diablo, como quiera llamarlo, es el que hace que no estimemos la vida eterna. Le cambia esa proyección de su vida eterna y de la importancia de la vida eterna por las cosas que están aquí y ahora. Y eso se introdujo aún dentro del cristianismo. Cuando usted mira, algunos predicadores están hablando de ese tema, de las cosas de aquí y de ahora. Pero la iglesia habla de las cosas de aquí y de ahora, pero también de las que han de venir y de la preocupación que usted debería tener por las cosas del reino eterno. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque le dice a un hombre, dice el Señor, un hombre rico, un hombre recibió una heredad y la puso a producir y le produjo mucho y entonces edificó unos graneros. Y después le produjo más, entonces los edificó más grandes. Y se paraba frente a sus graneros y se consolaba en decir, le decía a su alma, alma mía, regocíjate porque tiene muchos bienes para mucho tiempo. Entonces el Señor dice, esta noche vienen por tu alma y lo que tú has construido, ¿de quién será? Y Apocalipsis dice que tú dices que tienes todo y no te falta nada, pero yo digo que eres un miserable. ¿Cuáles son las otras palabras que dice? Miserable. Es decir, desgastó toda su vida para lo que no era trascendente. Y de nuevo hago la aclaración, no es una apología de que usted en esta tierra no tiene que hacer nada, sino que mire, si usted quiere ser exitoso en esta tierra, ¿para qué quiere ser exitoso? Si usted quiere ser exitoso en esta tierra para poder predicarle a más gente, pues entonces eso sería una buena, porque estoy como sin palabras, una buena proyección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero vamos a mirar lo que espera el Señor. Isaías, capítulo 43, versículo 10 al 12. O sea, Dios sí está esperando algo de usted, ¿entiende? Que si Él lo llama a la libertad, ¿para qué es? Dice Isaías 43, vamos al versículo 10
al 12, dice vosotros sois, perdón, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para que qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ojo, no se puede encontrar la salvación si no es por medio de Dios mismo. Dice, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Entonces fíjese cómo funciona. Ahí está el proceso de creyente. Yo anuncié, ¿no? Hebreos 1.1 dice que Dios ha hablado cuántas veces y de cuántas formas. Ha hablado siempre, de muchas veces y de muchas formas. Dice, yo anuncié, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Qué es lo que está esperando Dios que usted sea después de que lo conozca, después de que Él se manifieste, después de que encuentre la salvación? ¿Qué es lo que está esperando? Pues dice que nosotros seamos sus testigos. Eso es lo que espera. Que sea testigo. ¿Testigo de qué? Pues de lo que hizo en usted. ¿No? No es tan trascendente lo que hizo usted que es necesario contarlo. ¿No? Por ejemplo, y siempre tenemos que traerlo al ámbito natural, ¿no? Por ejemplo, si usted se va a una tienda estas de grandes superficies, entonces, ollas arroceras, no mentira, eso no es como tan llamativo, ¿no? Televisores a mitad de precio. ¿No? Ya las ollas arroceras como que no son de... no, las freidoras de aire, que son las que están de moda pues por lo de cuidarse del aceite y bueno, el omega y toda esa cosa. Freidoras de aire a mitad de precio, ¿no? Yo vi unas como a 300.000, pues no, freidoras de aire a 50.000, imagínense. Entonces usted compra la suya y cuando usted llega a la casa, ¿qué es lo primero que hace? Pues coger el WhatsApp, tomarle la foto y decirle a toda su familia, oiga, váyase para esa tienda que están vendiendo freidoras a mitad de precio. ¿Es así o no es así? Bueno, celulares. ¿No se acuerdan cuando regalaban los celulares? Hubo un tiempo en que los celulares eran tan costosos que era casi imposible comprarlos. Entonces después empezó, como eran tan caros, la gente anhelaba tenerlo, increíble. Anhelaba tener uno, y entonces empezaron a sacar una campaña que le regalaban el celular. La gente corría masivamente a que le regalaban el celular y después lo enganchaban, era por la factura, ¿no? Porque el minuto era como a 3.000 pesos. Entonces fíjese que uno sí, uno normalmente publicita, o sea, usted naturalmente publicita lo que usted cree que es conveniente. Y Dios está esperando que usted sea testigo de lo que Dios hizo en usted. Es sencillo, ¿no? Hablar de lo que hizo en usted. Entonces, volviendo a la prédica, el Señor termina diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Mire, ¿y qué se perdió en Zaqueo, que es hijo de Abraham? Y ahorita nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué es lo que en Zaqueo se había perdido? Pues normalmente cuando uno dicen que está perdido, uno piensa es en el lago de fuego. ¿No? Usted es un perdido porque le espera el lago de fuego. No. En este caso, no solamente lo está salvando el lago de fuego, no estoy diciendo que no sea así, sino que Zaqueo había perdido la razón de la vida. Pensó que la razón de su vida era hacer dinero, ganar dinero, ser rico, sin importar su buen nombre. ¿Entiende a lo que me estoy refiriendo? Que cuando perdemos la perspectiva, sea que no sea libre, o sea que sea libre y se acostumbró, es que perdió la perspectiva de para qué Dios lo había salvado, para qué Dios lo había llamado, para que Dios lo había redimido, para que Dios había sacrificado su sangre, para que usted fuera limpiado de su pecado. Eso se perdió en Zaqueo. Y Zaqueo, por eso cuando se pone de pie y ya no le importa el dinero, porque dice, el que vivía por el dinero se para y dice, si la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres.
¿Entiende esa transformación del entendimiento de este hombre, como dice Romanos 12:2? ¿Qué fue lo que fue transformado en él? Que de nuevo retomó su propósito eterno, que no es hacer dinero y riquezas. Por eso a él ya no le cuesta trabajo despojarse de las riquezas. La mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. ¿Por qué no dio todo a los pobres? Porque le debía a mucha gente. Y al que le he robado, le devuelvo 4 veces. ¿Por qué no dio todo a los pobres? Porque tenía que dejar la mitad para devolverle a los que le habían robado. Entonces, fíjense esa transformación, regresó, ¿no? Regresó a su propósito. Y eso es lo más espectacular que puede suceder en la persona. Y si no, acuérdese, cuando usted conoció por primera vez a Jesús, si usted no quería desgastar, ya no le importaba tanto lo que tenía, sino qué hacía con lo que tenía para agradar a Jesús. No hablaba de Jesús en todo. Mire, yo quería almorzar con mis hermanos y desayunar con mis hermanos para orar por los alimentos, para compartir con ellos. Entonces se pierde por un momento esa perspectiva, ¿no? En el acostumbramiento de la libertad. Nos acostumbramos a la libertad. Y cuando sucede eso, ¿sabe también qué pasa? Que entonces Dios se vuelve un instrumento para su propósito en esta tierra. Entonces, Dios es como una suerte de Aladino que froto para que me ayude a cumplir el propósito de esta tierra. Señor, ayúdame, sácame adelante este negocio, ¿no? Págame esta deuda, sácame de esta enfermedad. ¿Pero para qué? Sería la pregunta. ¿Para qué quieres ser sano? No, yo les he contado, creo que mi hermana Rosal debe estar conectada por ahí, que ella tuvo un accidente cardiocerebrovascular, bueno, no sé cómo se llama eso, el caso de que ella, una mujer súper activa, súper hacendosa, quedó paralizada a medio cuerpo de un momento para otro. De un día para otro ya no podía hacer nada, todo se lo tenía que ayudar a hacer los hijos y el esposo. Entonces me dice, pero Dios, ¿por qué Dios? ¿No? Pero resulta que ella entró en una depresión, bueno, todo eso. Y gracias, por ejemplo, a eso, mi hermano y yo conocimos al Señor, ¿no? Entre otras cosas. Porque ella yendo a la iglesia y nosotros íbamos y la recogíamos, y andaba en una silla de ruedas, pues tocaba ir a recoger. Entonces uno en la recogida, entonces entraba a la iglesia y por ahí escuchaba algo de la palabra y pues realmente la palabra tiene ese poder de transformar. Tiempo después, un día hablando con ella, en esa situación, porque ella no se recuperó completamente, ¿no? Ella puede hacer muchas cosas, pero ya no se recuperó, ya no fue igual nunca más. Un día hablando con ella me dijo, gracias a Dios por esta enfermedad. No, me sorprendió, ¿cómo así? Gracias a Dios por esta situación. Y yo, ¿por qué? Porque de otra manera no hubiera conocido al Señor, ¿no? Entonces, eso a mí me quebrantó, me rompió, porque era ver realmente, ¿no? Como dice Romanos 8:28, a veces no se tiene esa porción, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entiendo, porque no solamente vino ella, vino mi hermano, después yo, después mi otra hermana, y empezamos a ser testigos, ¿no? Y nos ha usado con poder, no por gloria mía, sino porque yo les digo mucho a los de Villa de Leyva, es más la disposición que usted tenga de hacer las cosas. Dios lo quiere usar. La cuestión es disponerse. No, Katherine Kuhlman decía en una de sus prédicas que Dios puede hacer más con una llave inglesa oxidada que con toda una caja de herramientas Craftsman de nuevecita, pero que no se usa, ¿no? Una llave inglesa oxidada que se deja usar, que toda una caja de herramientas nueva que está guardada para no ser usada. Es la disposición de uno de entender el propósito, ¿no? Y otra parte importante es que el Señor recalca que Él es hijo de Abraham, ¿no? Porque Él también es hijo de Abraham, ¿no? Importante, no sé si usted se ha fijado por qué Jesús hace porque Él lo llama hijo de Abraham. Y mire, eso solamente lo entiende, ¿no? Por ejemplo, en las casas, por ejemplo, se adoptan posiciones, ¿no? No sé si le ha pasado. Uno utiliza palabras dentro de la familia para
Por ejemplo, alguien dice algo y todos los hermanos se ríen y uno, ¿pero de qué se están riendo? Pues es una situación que vivieron ellos, ¿no? Y cuando hablan una palabra o dicen algo, pues se acuerdan de esa situación. Pero solamente el núcleo familiar sabe de qué se están riendo, ¿no? Si uno no es del núcleo, pues uno dice, estos tan bobos se ríen de todo, ¿no? ¿De qué se están riendo? Pues más o menos sucede así cuando Jesús a veces habla, solamente afecta a los que están entendiendo lo que está diciendo Jesús, ¿no? Porque es que ellos, los religiosos y los que no se creían pecadores, creían que eran hijos de Abraham y por tal razón eran libres. ¿No? Mira lo que dice Juan capítulo 8. Y miren lo engañados que estaban. No, es que esa es la dificultad. El pensamiento religioso de las personas que creen que porque son religiosas son libres. Jesús les dice en Juan capítulo 8, y mire que es muy importante, estas porciones, por ejemplo Juan capítulo 8 también es tan impresionante con este respecto, porque Jesús está predicando, está haciendo manifestación de señales, está mostrando como el cumplimiento del Cristo que estaba prometido del Antiguo Testamento. Pero aún así, algunos creían y otros no creían. Pero esta conversación la va a tener con los que habían creído. Dice ellos del versículo 30. Dice, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando él predicaba, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces fíjense que es como el proceso del creyente, ¿no? Escuchar la palabra, nacer de nuevo, permanecer en la palabra, ser su discípulo, conocer la verdad y ser libre. Entonces Jesús les dice, conozcan la verdad y son libres. Y ellos que le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Entiende que ellos creen que son libres? Por eso estamos mirando el problema del que cree que es libre y no lo es, o del que ya es libre y se acostumbró a ser libre. Estos creen que son libres porque son del linaje de Abraham. Por eso Jesús le está diciendo a estos, este hombre que sí entendió que estaba siendo cautivo, que no era libre, que estaba cautivo de las riquezas y de su pensamiento y de su amor por las riquezas, es decir, Dios no era Dios para él, sino el Dios de él eran las riquezas, y que se volvió, que nació nuevamente por el conocimiento de la palabra de Jesús y que ahora está siendo transformado, ahora sí está entendiendo para qué se debe usar su vida, ahora sí es libre. Por eso dice, este también es hijo de Abraham. Y mire lo que dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuál es la obra de Abraham? Ahí se la pregunta el millón. ¿Cómo le dicen a Abraham? En Hebreos 11. Él es el padre de la fe. Entonces Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuál será la obra de Abraham? Pues ahí está, Juan 6, ahí está antecitos, Juan 6, 28. ¿Cuál es la obra de Abraham? Juan 6, 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entiende que Abraham es el padre de la fe, porque vio el día de Jesús, se gozó de que lo había visto, ¿no? Se gozó de ver el día de Jesús. Esa es la promesa que le dio Dios a Abraham, ¿no? Génesis 18, si no estoy mal. En el tiempo de la vida volveré a ti, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. La promesa es que él iba a volver. Y cuando habla con estos judíos en Juan 8 de nuevo, dice, pues miremoslo, Juan 8, estamos ahí cerquita. Dice el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y qué? Se gozó. ¿Entiende que eso es lo que produce el encuentro con Jesús? Por eso Zaqueo bajó corriendo y se gozó de que Jesús no solamente lo llamara, sino que lo conocía por su nombre. ¿No? Y ahí está Juan 10. Yo conozco mis ovejas por su nombre, yo las llamo y ellas escuchan mi voz y saben que yo soy su pastor. Y él corrió inmediatamente, ¿no? Gozoso.
Además, Lucas dice cuál era la actitud de Zaqueo cuando se encontró con Jesús, que era gozoso. Él dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de dormir y él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí lo iban a querer acabar de matar. ¿Cuál es la hora? Pues creer en el que Dios envió o el que iba a enviar. Mire, Abraham, como ¿cuántos años? Como 2400 años de Cristo. Vio el día de Jesús. Estos hombres tienen Jesús frente a frente y no lo conocen, no lo reconocen. ¿Entiende que no es una garantía ver a Jesús para creer en Él? Nosotros no lo hemos visto, pero creímos en Él. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahí está usted y ahí estoy yo. Entonces, ¿cuál es la hora? Que crea en el que Dios ha enviado. Usted tiene que hacer un justo juicio. Estamos estudiando el Evangelio de Juan los viernes. Hace poquito pasamos con Juan 7. Haga un justo juicio. Si realmente Jesús es el Mesías y está por las Escrituras comprobando que Él es el Mesías, entonces ¿qué tiene que hacer? Un justo juicio. No, porque podría uno aún leer las Escrituras y decir, pero no me parece. Pues entonces vuelva a leer, vuelva a certificar. Si eso no es, pero si es, ¿qué tiene que hacer? Escuchar su palabra, que su palabra permanezca en usted, ser sus discípulos. Pero eso de permanecer es que usted obedece a lo que Jesús le dice. Permanece en su palabra, conoce la verdad, es su discípulo, conoce la verdad y finalmente será libre. ¿Y cuándo será libre? Pues cuando entienda para qué lo llamó, para qué le permitió nacer de nuevo, ¿no? Entonces, es que mire, la vida del hombre, dentro de la vida del hombre, el mayor propósito es ser usado para el reino de los cielos. Si no, pregúntele a Alejandro y a Pilar. Ese es el mayor propósito. Mire, y eso está por encima de todas las cosas de este mundo. Cuando uno entiende ese propósito, ya las otras cosas, no estoy diciendo que no sean importantes, ¿no? Porque una falsa teología también hizo como en el 60-70, que la gente dijera, no, pero ¿para qué estudio si va a venir el anticristo? ¿Para qué trabajo si va a venir el anticristo? ¿No? ¿Para qué le voy a dejar esto al anticristo? Una mala teología. Sino que más bien, si usted quiere tener riquezas, si usted quiere desgastarse también por las cosas de este mundo, ¿para qué las quiere tener? ¿Para gloriarse usted mismo o para gloriar a Dios? ¿No? Para glorificar a Dios. Mire lo que dice, ya vamos terminando, 2 Timoteo. Segunda Timoteo 1. Esta Biblia está como una que yo tenía que estar por fascículos también. Segunda Timoteo 1, 6 al 10. Voy a esperar que usted busque esta porción. Le está escribiendo Pablo a Timoteo. ¿Saben quién era Timoteo para Pablo, no? Habla muy bien de Timoteo Pablo siempre, ¿no? Dice desde el versículo 6. Segundo Timoteo, ¿qué? Primero Timoteo, ¿cuál dije? Segunda Timoteo, Segunda Timoteo 1, vamos a leer desde el 6, lea toda Segunda Timoteo en la casa. 6:10 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual, ¿cuál es el consejo que le da? Que avive el don. ¿No? Hace tiempos hablamos de los dones que Dios entrega, ¿no? Hay unos dones naturales que da el Padre, hay unos ministerios que entrega el Hijo, hay unos dones que da el Espíritu. Dice, aviva esos dones. Algunas traducciones, cuando hablan del don, no dejes, cuando dice de avivar, no dice avivar, sino dice no dejes de usar el don. Eso es avivar, ¿no? Que a veces se espiritualiza, ¿no? Avivar es hacer una cosa mística y toda rara. No, avivar es no dejar de usar. Entonces, si lo traemos en el original, bueno, o más aproximado a lo que quiere decir Pablo, es no dejes de usar esa capacidad que Dios te dio. ¿Pero para qué? No dejes de usar. Dice, por cuarta cosa, que avives el fuego, no dejes de usar ese don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No, mire, eso es algo con lo que nosotros lidiamos. El avergonzarse de dar testimonio. Y es que, mire, nosotros tenemos dos dificultades. La primera es que hace años, cuando se hablaba de un cristiano, pues decían, no, los cristianos son personas de bien, juiciosos, trabajadores, cumplidores. Hoy en día decir cristiano, ¿no? Decir, ¿usted qué hace? No, pues yo pastoreo una iglesia cristiana. Ah, usted es un ladrón, ¿no? Usted se roba los diezmos. Ah, es que usted hace negocio con la fe. Desafortunadamente, con razón, por algunos malos obreros, la Biblia los llama perros, pues nos toca hacer doble trabajo. Porque toca primero ganarse el derecho a ser escuchado, mostrándole que el cristianismo no es eso, y después sí predicarle la verdad. Entiende que Satanás está utilizando también ese prejuicio sobre el cristianismo para que la gente no crea. Entonces toca hacer doble trabajo. Entonces, y mire, eso hará que nos avergüence a veces manifestar que somos cristianos. Entonces dice, no te avergüences. Si avivas el don, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino Mire que parece una paradoja, ¿no? Porque cuando usted es preso de Jesús, realmente usted puede experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo dice, yo preso en él, ¿no? Preso suyo, sino participa ¿de qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Entiende por qué son importantes las aflicciones para que usted no se acostumbre a la libertad? Entonces viene la aflicción, entonces, ay Señor, lo saca, ay, libre otra vez, para que no se le olvide. Por eso Israel, cautivo de Egipto, sale, después Babilonia, sale Asiria, no, bueno, primero Asiria sale, ¿no? Babilonia sale, griegos sale, romanos sale. Ahorita, ¿qué nos domina? ¿Internet? Ya no sale. ¿No? Y no sale. Bueno. Entonces, eso es lo que está diciéndole a Timoteo. Quien nos salvó, dice, yo preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, pero no solamente nos salvó, sino que nos llamó con llamamiento santo. ¿No? Cuando hablamos de los santos, son los que se desgastan para la obra de Dios. Y no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿Entiende que el propósito es el de Él? Cuando usted entiende el propósito. Por eso Pablo, mire, y lo que sucede en Zaqueo, que renovó su entendimiento, pues cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12, dice, hablando de esa renovación de nuestro entendimiento, ¿qué permite esa renovación? Pues que usted entienda que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, si usted esté pasando por enfermedad, por situaciones difíciles, por deuda, y aunque nos matare, en Él esperaremos. Porque siempre será buena, agradable y perfecta, si es que usted entiende el propósito de Dios. Y después termina diciendo el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, fíjese que siempre, y usted lee todas las cartas y siempre están en esa exhortación. No deje de servir al Señor, no se pierda ese privilegio. Salúdame a Cinti, salúdame a no sé quién, salúdame a Juan Marcos. Bueno, Pablo tiene un problema con Juan Marcos porque no quiso acompañarlo en una correría, ¿no? Pero después, bueno, de todas maneras saluda a Juan Marcos. A Lucas, el médico amado, ¿no? Entonces se goza de quienes, de los que se han desgastado para la obra. Por eso decía, así escribió la carta de Pablo a los piedrabolicenses de Bogotá, pues serás a Alejandro y a Pilar que se desgastan para la obra del Señor. Paz y gloria al Señor, paz y gracia al Señor. Y mire, una virtud que tenemos, de una virtud, porque somos piedras vivas y piedra viva, y que somos iglesias pequeñas, es que cada rato estamos invitando a que la persona participe con sus dones de la obra. ¿No? A veces en las iglesias grandes es un poco más difícil. Nosotros estamos anhelando, porque miren, por ejemplo, estamos empezando con la alabanza
en Villa de Leyva, entonces toca llegar a cuadrar sonido, que los cables y tal. Entonces, claro, a veces no tengo una persona que todavía me ayude a eso, entonces me toca arme y entonces llego con afán a predicar, ¿no? Entonces, qué bueno sería que una persona que tenga un poco de conocimiento me diga, venga, yo le ayudo, ¿no? Y eso también es el servicio. Es que a veces uno cree que el servicio solamente es la predicación del Evangelio, pero con sus actos usted también está mostrando quién es Dios para usted en su corazón, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, cuando llegó Jacqueline y Pepe y Jacqueline, ellos tienen un viñedo, ¿no? En Villa de Leyva. Y cuando ellos llegaron de una vez, ¿en qué les podemos ayudar? Venga, yo voy a traer el juguito para que hagamos la Santa Cena, ¿qué les ayudamos? Entonces uno ve ese anhelo de las personas de querer participar. Nelson y Daisy de una nos dijeron, mire, tenemos este lugar. Eusebia siempre llega con algo para ofrecer. Nubi, oremos por los enfermos, con Simon. Bueno, todos, Estrellita, todos están ahí participando de la obra. Jacqueline, por ejemplo, Jacqueline Páez, con esa capacidad que Dios le dio de ser músico, que está entrenando muy bien a todos estos niños para que esto salga tan bonito como se ve, ¿no? Entonces todos están participando y nosotros gozamos de que participen. No, entendemos que nosotros simplemente somos un instrumento para que ellos, y mire, cuando Jesús estableció los ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, y algo que es una advertencia para los que han escuchado el Evangelio, es que Dios pedirá cuentas de lo que hicimos con esos dones y con esos talentos y con esas virtudes que entregó para que usted, que siendo partícipe de la iglesia, pues pusiera a su servicio y edificara a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude, como siempre terminamos pidiéndole al Señor que nos ayude a primero entender su palabra, segundo participar de la obra de los santos, y cuando hoy el título de la predica era deje entrar la salvación a su casa, no solamente cuando se habla de dejar entrar la salvación es que usted ya no experimentará la muerte eterna, sino que usted tiene un privilegio ahora, es de servir dentro del cuerpo de Cristo y experimentar ese gozo eterno de ser un hijo de Dios. Entonces, que Dios les bendiga. De verdad que es un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias a Alejandro y a Pilar que nos invitaron hoy a participar de este culto unido. Que el Señor les bendiga. Déjense usar por el Señor. No se prive, mire, y no se acostumbre a la libertad. No se acostumbre a la libertad, porque a veces tiene que venir padecimiento para que usted sepa que realmente está en libertad. No bien aprovechela para servir al Señor, desgástese y verá que todas las cosas, y mire, lo prometió, si busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Entonces, demos gracias al Señor por ser parte del cuerpo que nos ha llamado para ser sus testigos. Padre Celestial, nosotros nos presentamos nuevamente gozosos, anhelando de que tú nos uses para tu obra, Señor. Te pido tu bendición sobre esta congregación aquí en Bogotá, Señor. Te pido que Alejandro y Pilar tú les dé sabiduría para que sigan edificando esta congregación, Señor, que tú les permitas ver eso que anhelan, que sueñan de poderse congregar con otros hermanos a rendir el culto, de ver crecer, de ver los frutos de su trabajo, Señor. Como dice el salmista, con lágrimas iremos sembrando, pero con gozo iremos recogiendo esa cosecha, esas gavillas. Ahora, compadre, le pido tu bendición sobre todos los que se conectaron aquí en Bogotá, en Villa de Leyva, en Sáchica, en Tunja, en Sotaquirá, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Abre nuestro entendimiento. Transforma, Señor, la forma de entender, Padre Celestial. Ayúdanos a ver para que tú nos llamaste a esta libertad gloriosa, Señor. Obra con poder, yo te lo pido en esta mañana. Glorifícate los que están pasando por situaciones difíciles. Muéstrales, Señor, por qué están pasando por esas situaciones y para qué están pasando por situaciones difíciles, Señor. Quizás para que experimentemos esa libertad gloriosa,
para que nosotros nos acostumbremos a la libertad, Señor. Obra con poder en esta mañana, glorifícate en cada uno de los que participa de esta obra, Señor. Obra con poder, Señor. En el nombre de Jesús, colocamos esta semana en tus manos. Ayúdanos a mirar cómo podemos participar, Señor, no solamente dentro de la iglesia, sino cuando salimos, también somos parte de la iglesia, Señor. Que dentro de la semana también seamos usados para ser testigos, Señor, dar testimonio en todo momento de lo que tú has hecho en nosotros. Que no nos avergoncemos de predicar el Evangelio, Padre Celestial. Obra con poder. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos, en tu perfecta voluntad. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos. Hoy tenemos... Perdón, pastor, Claro. es que en Villaley vamos a tener Santa Cena dentro de 8 días, por eso no advertimos para que hubieran preparado algo para... aquí la van a celebrar hoy, entonces hoy vamos a tomar Santa Cena aquí. Y dentro de 8 días, si Dios permite, estaremos en Villaley, estaremos allá ministrando la Santa Cena. Muchas gracias, pastor. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, entonces usted ya habrá preparado en su casa el pan y lo que representa el vino. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Nos disponemos todos en este tiempo especial. Y dice la palabra del Señor, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces, tomamos el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Podemos beber la copa. Gracias, Señor. Pues sabemos, Señor, que por tu sangre, Señor, todos nuestros pecados han sido limpiados, Señor. Tu sangre es la que nos redime, la que nos limpia de todo pecado, Señor. Y por medio de tu carne, Señor, también representa cuando, Señor, tu costado fue abierto, Señor, y tú abriste ese camino hacia ese lugar santísimo delante de la presencia del Padre, Señor. Por eso, Señor, hoy cantamos con gozo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
pusiste en tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por haber, Señor, limpiado todos nuestros pecados, Señor, por abrir ese camino al Padre donde jamás, nunca ninguno de nosotros hubiésemos podido llegar, Señor. Gracias por dar la vida, Señor. Gracias por cumplir ese propósito, Señor. Gracias por obedecer, Señor, plenamente lo que nuestro Padre te ordenó, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, nosotros ponemos tu iglesia delante de ti, Señor. Tu iglesia extendida sobre toda la tierra, Señor, para que, Señor, en cada lugar, en cada provincia, en cada ciudad se levanten hombres y mujeres valientes, Señor, que quieran predicar tu palabra, llevar el mensaje, dar la vida, Señor, porque, Señor, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Por eso tú nos pides que oremos, Señor, para que envíes, Señor, obreros, Señor. Es lo que necesitamos, Señor. Muchas personas se están perdiendo sin conocer de ti. Por eso obra con poder, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo y levantando a aquellos hombres sacerdotes, a aquellas mujeres piadosas, Señor, para el servicio tuyo, Señor. Ponemos delante de ti también, Señor, la iglesia en Villa de Leyva, para que seas tú bendiciendo a Pablo y Rubí, Señor, y que ellos sigan, Señor, haciendo la obra que tú los has mandado a hacer, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, y nos abandonamos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga esta semana. Bueno, vamos a terminar este tiempo orando. Nos han pedido el favor de, dice Edna, que quiere darle el honor y la gloria a Dios por Camilo Triviño, que se está mejorando del COVID. Y también ella agradece porque él hoy se encuentra conectado en este culto. Entonces vamos a darle la gloria al Señor. Padre Santo, en esta tarde ya, Señor, que va a empezar, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conectarnos, ser tu cuerpo, Señor, estar como tu iglesia, siendo uno en el Señor. Yo te pido, Señor, que te sigas glorificando en la vida de Camilo. Gracias por Edna, Señor, porque ella es una mujer que ha sido levantada, Señor, tú la has rescatado, hiciste una obra maravillosa en ella, Señor, y la levantaste, Padre. Gracias te doy por la iglesia, por Piedra Viva, por la iglesia en Tunja, Señor, y por toda la iglesia alrededor del mundo. Te pido, Señor, que en esta semana, esta palabra que nosotros hemos recibido hoy, sea una palabra que nosotros podamos llevar a cabo, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra.
y que podamos llevar este mensaje de salvación a todos aquellos, Señor, que tú pones delante de nosotros. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Nos vemos el próximo domingo para ministrar el culto y en los diferentes grupos de estudio bíblico entre semana. Les bendecimos en el nombre de Jesús.